Buenas tardes, ¿cómo estás? Mira, mucho gusto, mi nombre es Nicole Pineda, estudio Ingeniería Civil en la Universidad de Santo Tomás, estoy en segundo semestre y estudio para la materia de Antropología, pero antes de hacer la entrevista quisiera saber cómo te llamas, en qué trabajas, bueno, y tu profesión. Hola Nicole, buenas tardes. Mi nombre es Astrid Vega, soy licenciada en psicopedagogía, egresada de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la UPTC de Tunja, especialista en educación y atención para la primera infancia de la Universidad Juan de Castellanos de Tunja y actualmente trabajo como docente orientadora de la institución educativa Héctor Julio Gómez. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces nuestra primera pregunta va hacia cómo se afecta la salud mental de los jóvenes cuando se ven enfrentados a los prejuicios y los estereotipos pues, a los que estamos actualmente. Bueno, si bien el tema de la salud mental ha tomado gran importancia en los últimos tiempos, sí es importante reconocer que aún nos falta como mucho camino por recorrer. Y esto sucede porque aún se carece de empatía. Entonces, cuando los jóvenes se ponen en el lugar del otro, ¿cierto? Cuando yo pienso cómo se sentiría, cómo me sentiría yo si me estuvieran haciendo eso, pues se genera como un mayor tejido social. Entonces, ¿qué pasa con los jóvenes cuando se ven expuestos a este tipo de rechazo? Pueden desencadenar cierto tipo de consecuencias. Entre esas encontramos el miedo, la inseguridad. Cuando tú estás expuesto al rechazo de tu círculo social donde te desenvuelves diariamente, pues es complejo, ya baja por lo menos las ganas de ir a estudiar, porque tú no te sientes cómodo en ese grupo social al que perteneces, porque te hacen el feo, porque te rechazan. Baja de autoestima, inseguridad, temor, ¿cierto? Y en casos, hemos visto ya casos extremos donde la persona llega a quitarse la vida debido a ese rechazo tan fuerte del que sufre día a día. O sea, de eso también se podría haber desenfocado como la depresión y la ansiedad. La ansiedad, tú lo has dicho, ¿cierto? La ansiedad, la depresión, que vemos que ahorita pues como que es el tema que afecta bastante a los jóvenes. Ok. Una pregunta es, ¿por qué los estereotipos en las universidades privadas se ven más marcados que en las universidades públicas? ¿En qué se diferencian si ambos reciben educación y en ambos lugares hay personas con dinero como personas sin dinero? Bueno, pero yo creo que, Nicole, en cuanto a eso sí, el factor económico juega un papel muy importante. Pues en las universidades privadas hay estudiantes que tienen bastante dinero. Entonces, generalmente, porque pues no, tampoco es decir que todos lo hagan, cuando tienes dinero te crees como con el poder o se creen como con el poder de juzgar la vida del otro, o porque si yo pude comprarme un pantalón de marca, pienso que todo el mundo debe hacerlo y es ahí donde empiezan a generarse ese tipo de rechazos. ¿Por qué? Porque no me gusta cómo se viste o porque de la forma de su apariencia física. Entonces, sí pienso que el factor económico juega un papel muy importante, además que también hay que tener en cuenta pues los estilos de crianza, ¿cierto? Hay que tener en cuenta el contexto social en que se desenvuelve esa persona, su contexto familiar, por qué actúa así ante este tipo de situaciones. Ok. Bueno, Doc, muchísimas gracias. ¿Eso era todo? A ti muchísimas gracias por tenerme en cuenta. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hola Cami, ¿cómo vas? Bien, gracias Sebas. Mira, pues teniendo en cuenta que eres una persona alterna que consume algunas sustancias psicoactivas, quisiera conocer qué sustancias consumes. Consumo marihuana y tusi. Ok, quisiera saber si en algunas situaciones te has sentido señalado, especialmente dentro de la universidad, pues por tus gustos. Eh, no, realmente señalado no, pero pues sí tengo que controlar eso, digamos, al llegar a la hora de clases y a la hora de tener una buena presentación. Ok, ¿sientes que eres aceptado a cualquier lugar a donde vayas? Sí, pues yo creo que eso vaya en cada uno y pues manejarlo de la mejor manera. Ok, ¿consideras que es difícil mantenerse, digamos que en los buenos estándares de que no eres un drogadicto, solo te gusta por hobby? Ajá, pues la verdad sí lo hago como por relajarme y como por hobby. Ok. ¿Y sientes que es normal en que los universitarios consuman marihuana o alguna otra droga? No, pues lo que te dije, pues creo que ya va en cada uno y pues como los gustos que tenga hacia esto. Ok.
Ok, y por último, ¿crees que eres adicto? No. Sebas, una pregunta. ¿Consideras de que qué tipo de población es la que más, digamos, que te excluiría en una sociedad? Pues yo creería que las personas adultas, ya que pues tienen como muchas restricciones, muchos tabús sobre ese tema. Muchas gracias, Sebas, eres muy amable. Vale, a ti. Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a entrevistar, mi entrevistada es una estudiante de la UPTC de Filosofía de cuarto semestre de la UPTC en Tunja. Y vamos a preguntarle sobre nuestro tema de prejuicios y estereotipos sociales. ¿Tu nombre? Buenos días, mi nombre es Amanda Arias, estudio filosofía en la UPTC, estoy en cuarto semestre. Bueno, la primera pregunta es ¿qué opinas acerca de los prejuicios sociales? La verdad opino que es algo que en la sociedad está muy mal porque la gente opina de los demás, juzga y no se toma el tiempo de conocer a los demás. La segunda es ¿en qué cambiarías socialmente a este país? ¿En qué lo cambiaría? En que la gente tuviera más razonamiento sobre las demás personas, pensaran cómo se sienten, pensaran que los demás no tienen que tener los mismos gustos, las mismas preferencias. No sé, creo que la gente necesita cambiar muchas cosas y cambiar la forma de pensar. ¿Cuál consideras que es el papel de libre, que se conoce como libre expresión? Como libre expresión, poder decidir qué cosas nos gustan, poder decir las cosas, hablar las cosas sin que los demás lo tomen a mal o les moleste. No sé, que seamos libres de lo que queramos hacer o decir o actuar. Y ya la última pregunta es, ¿alguna vez has sentido que tus derechos han sido vulnerados por el simple hecho de pensar o vestir diferente? Sí, claro, muchas veces. Eso en cualquier lugar lo vas a encontrar, se encuentra en el colegio, en la casa, en el lugar de trabajo, en cualquier lugar se siente esa molestia. Muchísimas Bueno, gracias. gracias. Diego, ¿crees que la apariencia física importa a la hora de encajar en un grupo? Yo opino que realmente no tiene nada que ver en base si las personas tienen una personalidad muy fuerte, eso sí puede atraer más que la apariencia física. Listo. ¿Y crees que cuando tienes una determinada creencia o religión puedes conseguir más fácil amistades? Depende de la religión, porque pues hay muchas actividades que restringen como ciertas interacciones humanas, entonces para algunas personas puede ser más complicado, pero en el sentido de que si tú crees en algo y yo no lo respeto, pienso que no sea mucho en la vida cotidiana. Juliana, ¿crees que la apariencia física importa a la hora de encajar en un grupo? Bueno, yo creo que la apariencia física tiene que ser de lado, no importa cómo seamos, si sea una persona de color, no color, alta, bajita, delgada, de contextura gruesa, simplemente es el ser aceptados tal y como somos y sin siquiera tener miedo de cómo somos físicamente, sino aceptarnos tal y como somos, y si nos aceptamos primero nosotros, así nos van a aceptar.